Hace exactamente 2 años empecé a desarrollar videojuegos y en ese tiempo participé de muchos proyectos. Algunos los abandoné, otros los terminé e incluso publiqué uno en Steam. Por eso es que en este video te los voy a mostrar todos, desde el primer cubo que agregué a una escena hasta el último. Incluso te voy a mostrar el primer ragdoll que hice, así que quédate hasta el final para acompañarme en mi historia desarrollando videojuegos. Empecé a programar profesionalmente en el 2012, pero no relacionado al desarrollo de videojuegos, sino al desarrollo de aplicaciones web y mobile. Y si bien de pequeño había programado cositas en Game Maker 1, en Flash y para algunos juegos, como por ejemplo Ultima Online, no fue hasta el 21 de noviembre del 2018 que descargué Unity por primera vez. E hice esto. Sinceramente no recuerdo por qué grabé esto con mi móvil, desconozco las razones. Lo que sí recuerdo es que luego de hacerlo abandoné Unity por completo, porque no encontré motivación, simplemente me aburrió. Antes de seguir, déjame contarte que este video está patrocinado por Core. Core es una plataforma gratis de creación de videojuegos y te permite crear, compartir y jugar juegos utilizando el poder del gran Unreal Engine. Con Core no es necesario saber código o de arte. Puedes empezar a hacer juegos utilizando sus miles de assets gratis de alta calidad. Hay assets de música, sonido y modelos 3D. También, si querés profundizar un poco más en tu juego, Core te permite hacer tu propia lógica utilizando Lua y te provee herramientas fáciles de usar para hacer tus propios niveles y arte. Lo mejor es que no te tenés que preocupar por la complejidad que es normalmente hacer juegos, porque Core se encarga de la parte más difícil, como por ejemplo el multijugador. Puedes hacer juegos desde cero o incluso mezclar o reimaginar contenido compartido por otros creadores. Y cuando estés listo para publicar, con tan solo un clic, tu juego va a estar público en la plataforma de Core. Es 100% gratis, así que te animo a que visites coregames.com o que hagas clic en el link de la descripción. Ahora sí, continuemos. En enero del 2020 volví a descargar Unity y fue amor a primera vista. ¿De Unity? No, de los ragdolls. Me di cuenta que me encantaba hacer experimentos con físicas, pero más exclusivamente con ragdolls. Sí, este es el primer ragdoll que hice. Y no usé Blender porque no lo conocía, sino que usé ProBuilder. Una vez que había juntado bastante experiencia con ellos, bueno, en realidad solo un mes de experiencia, pensé en empezar mi juego definitivo. Sería el mejor juego de ragdolls del mundo, mi gran obra maestra. Dije, ¿y si hago un juego de combate medieval basado en físicas? Podría usar Active Ragdolls. Qué mala idea. ¿Pero por qué? Por muchas razones. Primero, hacer Active Ragdolls es muy difícil y lleva muchísimo tiempo. Segundo, sería mi primer juego y solo tengo un mes de experiencia. Tercero, los malditos Active Ragdolls llevan muchísimo tiempo. Y cuarto, bueno, no hay cuarto, pero posiblemente haya más razones. Aún así lo intenté y logré hacer varias cosas, pero finalmente lo abandoné porque estaba bastante desmotivado. Era algo muy difícil de hacer, pero ¿me arrepiento? No, aprendí muchísimo, pero no solo de ragdolls, sino de darme cuenta de que no tiene sentido encarar un proyecto así de grande. Además, descubrí el juego de Exanima, que es exactamente lo que quería hacer, así que procedí a abandonar el desarrollo para viciar este juego. Bueno, en realidad no lo abandoné, sino que intenté hacer otro juego siguiendo algunos tutoriales que fui encontrando por ahí. Mi primera idea, poco original, fue hacer un action RPG, pero en donde tendrías un perrito que te acompaña en tus aventuras. ¿Por qué un perrito? Bueno, porque me gusta. Y eso le daría originalidad al juego, qué sé yo. Hice un inventario, un sistema para agarrar cosas del suelo, algo de combate como tirar flechas, habían enemigos que te atacaban y algunas cosas más. Pero luego de 1 o 2 meses lo terminé abandonando porque no iba para ningún lado. Además, nunca agregué al perrito. Me sirvió porque aprendí muchísimas cosas sobre Unity que no están relacionadas a los ragdolls. Y algo que volví a aprender, que es bastante importante, es que no está bueno hacer un juego tan grande como primer juego. Luego decidí que era momento de terminar un juego, e incluso lanzarlo en Steam. ¿Por qué no? Pensé en un juego chico, algo que pueda terminar en 1 o 2 meses. Y que no sea una cosa súper original. ¿Que tenga una mecánica interesante? Sí, pero nada de otro mundo. Como en esa época había probado el Astronir, me había llamado mucho la atención la forma en que funcionaba la gravedad. Así que hice este prototipo que obviamente no llegó a nada porque solo fue para experimentar. Pero ahí es cuando nació Planet Jumper, o sea, saltador de planetas o algo así. Porque consistía en que el jugador tenga que saltar de planeta en planeta. Muy original el nombre, ¿no? Los planetas se iban generando semi-proceduralmente, y cuando el personaje se acercaba a otro planeta, la gravedad cambiaba. Algo parecido a Super Mario Galaxy. Al final pude terminarlo en el tiempo estimado, y le cambié el nombre a The Neon Mate, o sea, el pibe de neón, porque le cambié el estilo gráfico. Y si me preguntan por qué decidí hacer un juego con luces de neón, la respuesta es que en ese momento era el único estilo que sabía hacer porque es relativamente fácil. Lo mismo con los distintos skins que tenía el juego, eran figuras geométricas porque era lo más fácil de modelar. Si ahora me llevo mal con el modelado 3D, imagínate en ese momento que no sabía ni cortar
cortar un cubo a la mitad. Por cierto, este fue el primer juego que terminé completamente en directo y ya está público en Steam y para Android en Google Play. No tuvo tantas ventas, pero tuvo más de las que esperaba. ¿Les gustaría que haga un video contando cómo fue lanzar un juego en Steam? Déjamelo en los comentarios. El siguiente juego que hice fue Pick a Pack. Este lo hice para una Game Jam de 48 horas. De hecho, hice un video explicando el paso por paso. Era la época de plena pandemia y la temática estaba relacionada a eso. El juego es muy simple, en donde el objetivo es conseguir la mayor cantidad de papeles higiénicos de un supermercado. Y la dificultad es que hay otros clientes desquiciados que quieren hacer lo mismo. E incluso te lo pueden robar a vos. Además, quise animarme a salir de mi zona de confort y modelé a estos tipitos que son bastante feos. Pero bueno, era la primera o segunda vez que usaba Blender. Y el juego es bastante malo, lo sé, pero me divertí y aprendí muchísimo haciéndolo. Fue la primera vez que implementé una inteligencia artificial muy básica y creo que si veo el código ahora no me imagino lo que debe ser eso. Además lo hice en directo, grabé efectos de sonido y hasta hice una intro en inglés. En fin, dejo el video en la descripción por si lo querés ver. The shop is about to close. You need to get as many packs of toilet paper. El próximo fue The Last Skate Park, un juego para otra Game Jam de 48 horas, pero solo pude dedicarle 24. Lo interesante de esta jam fue que habían modificadores opcionales, como por ejemplo que la mecánica tenga doble propósito, y eso me permitió implementar esta patineta futurística que te permite mover más rápido y a la vez se puede usar como arma para atacar a tus enemigos. El objetivo era eliminarlos lo antes posible porque si no te llenaban el skatepark de bugs, que eran representados por estos cubitos. Recuerden, modelar 3D no es lo mío. Además, aproveché y usé el estilo de neón que sabía hacer, y da la sensación de juego retro, que era otro modificador opcional de la jam. Es un concepto súper simple y si lo pensamos bien es bastante parecido al juego anterior. Y por cierto, para mí se confundieron al votarlo porque fue el ganador de la jam. También lo hice todo en directo e hice un video contando todo el desarrollo, así que también lo dejo en la descripción. Luego hice Jerkstown, o en español, la ciudad de los idiotas, o algo así. Fue un reto que tuve en directo y consistía en hacer un juego en 6 horas. No modelé absolutamente nada, fue bastante asset flip porque usé assets de todos lados, pero quedó cerradito y funcionando. Es muy básico y consiste en eliminar enemigos que no tienen puesta bien la mascarilla. Sí, también fue en plena pandemia. No hay mucho más para decir de este juego y hay un video dedicado a él, así que lo dejo en la descripción. El próximo juego lo vio muy poca gente y se llama Lurkers Battle Royale. Nunca terminé todo lo que quería agregar, pero está cerradito para que cualquiera pueda probarlo. El tema es que sirve únicamente para gente que hace directos. Básicamente consiste en un Battle Royale en donde los que están mirando tu directo pueden sumarse y pelear entre ellos. Incluso podés comprar distintas armas, equiparlas, cambiar de skins, bailar mientras esperás que empiece la partida y algunas otras cosas más. ¿Lo seguiré? No creo, pero ahí quedó para que pueda probarlo quien quiera. Fue interesante hacerlo porque aprendí a conectar Unity con el chat de Twitch. Incluso al notar que no había ningún asset gratis para hacer eso, decidí pulirlo un poco más y publicarlo en la Unity Asset Store para que puedas usarlo en tus juegos. Al día de hoy sigo actualizándolo y arreglando bugs. Incluso al ser open source ya hay varias personas que también contribuyeron. El que sigue ahora es Just One More Drink, Please. O en español, solo un trago más, por favor. Fue para otra Game Jam de 48 horas y este juego fue algo bastante importante en mi vida porque pude finalmente hacer un pequeño trocito de lo que había querido hacer ese romita del pasado con su juego de combate basado en físicas. La idea, simple, entrabas a un bar y te agarrabas a trompadas con toda la gente. Y al ser basado en físicas podías interactuar con todo el entorno, como por ejemplo empujar las mesas y tirar todo. Igualmente el movimiento no es basado en físicas, estoy usando la típica cápsula, pero el combate sí que está basado en físicas. Fue un proyecto divertido, aprendí mucho más sobre físicas y también hay un video contando todos los detalles. Ahora hablemos de mi primer juego de terror, llamado A Strange Story, o Una Historia Extraña. Fue para una Game Jam, más específicamente para la To Do Game Jam. Y como yo la estaba organizando, digamos que me infiltré. Fue el primero que no hice solo, sino que lo hice con Sayakat, en no más de 24 horas. Es una pequeña aventura en primera persona que intenta generar un poco de miedo. ¿Lo logré? No lo sé, pero me podés contar en los comentarios si es que lo probaste. No sé si aprendí mucho haciendo este juego, pero fue muy divertido hacer un juego en equipo. Y no quiero spoilear el final, pero a mí personalmente me encantó, así que te recomiendo que lo juegues. No duran más de 5 minutos. Mateo, despiértate ya, todo el día durmiendo. El siguiente juego es Angry Ragdolls, que es básicamente una copia del Angry Birds, pero con Ragdolls. Lo hice en 12 horas en directo festejando los 500 followers en Twitch e hice un video contando todo el desarrollo. No hay mucho para decir de este juego, excepto que me encantó agregar mis gritos para cuando los Ragdolls salen volando. Y luego está Fall Ragdoll, que lo hice en 3 horas para festejar mi cumpleaños en plena pandemia. Y no entiendo por qué lo publiqué ni por qué todavía sigue público.
Después participé nuevamente de una Jam, más específicamente de la Spain Game Devs Jam 2. Es el segundo juego el cual no hago solo, sino que lo hice junto a Nemlaed. Él se encargó de todo lo que está relacionado a la parte visual. Por eso es que justamente este juego se ve bien y no como mis otros juegos. Yo me encargué de la programación y aproveché para nuevamente intentar cumplir ese sueño de aquel Romita del pasado que quería hacer un juego de combate basado en físicas. Esta vez sí logré hacer a los Active Ragdolls y funcionan 100% basados en físicas, tanto el movimiento como el combate. En realidad, si vamos a los detalles, apliqué unos pequeños truquitos para que el personaje se pueda balancear más fácil, porque si no sería algo muy difícil de jugar. El resultado de la Jam no fue muy bueno porque el combate no había quedado muy pulido, pero a mí personalmente me gustó, así tanto que decidimos seguir trabajando en él. Finalmente, luego de un tiempo terminamos abandonándolo. Desarrollar este proyecto fue una experiencia muy buena y me divertí muchísimo. Te recomiendo sumarte a una Game Jam haciendo equipo con alguien que tenga habilidades que se complementen con las tuyas. El próximo juego fue el Proyecto Patas, pero versión Unity. En realidad no fue el próximo, sino que venía trabajando en este juego mientras hacía los que fui mencionando antes. Básicamente empecé a desarrollar este juego porque me sentía preparado para encarar un proyecto más a largo plazo, pero no quería hacerlo solo, así que me puse en equipo con el señor Madness. Dedicamos aproximadamente 4 o 5 meses y estábamos decididos a tener una demo técnica a fines de ese año, pero pasaron cosas. Me tuve que mudar y pasaron unos meses en los cuales no desarrollé nada porque estuve sin PC por esa mudanza. Una mudanza que tardó tiempo infinito, pero cuando volví me pintó probar Unreal Engine y así es como recreé el famoso juego de Alba Majo, Shipped, pero en 3D. Este juego me sirvió muchísimo para adentrarme en este nuevo motor y entender las diferencias con Unity. Son motores distintos, pero si ya sabes Unity te aseguro que aprender Unreal va a ser un poquito más fácil. También me di cuenta que hacer juegos multiplayer basados en físicas no es muy buena idea. Bueno, como idea está buena, pero es bastante complicado. Así que como recomendación, si pensás hacer un juego multiplayer, que las físicas no sean un factor importante. Al menos no lo hagas si es tu primer juego multiplayer. Este juego no lo publiqué, pero tengo un video contando cómo lo desarrollé. Luego recreé dos mecánicas de dos juegos, exclusivamente para hacer videos para el canal. Una fue la del Super Mario Odyssey, en donde se puede pasar de un mundo 2D a un mundo 3D, y la otra fue la gravedad de Super Mario Galaxy. Así que si no viste los videos te los recomiendo muchísimo, son súper cortitos y la pasé muy bien haciéndolos. Y si te gustaría que recree alguna mecánica de algún juego, por favor escribilo en la caja de comentarios. Ya acercándonos al presente, volví a utilizar Unity para participar del reto Devtuber 2021, en donde hice Escape from Sarandungi, mi primer juego RTS. Fue un reto en donde 8 youtubers tuvimos que hacer un juego en 24 horas y luego hacer un video contando cómo fue todo el desarrollo. Y no había una temática concreta, pero todos teníamos que usar el mismo pack de assets. Lo primero que se me ocurrió fue hacer un juego de estrategia, ya que nunca había intentado hacer uno. Y la verdad es que me quedé súper contento con el resultado. El juego está publicado para Windows e incluso lo adapté también para Android. Luego hice mi primer juego que combinaba la realidad virtual con el control mental, porque había conseguido que me regalaran un dispositivo para poder hacer juegos controlados con la mente. Sí, controlados con la mente. Es bastante raro, pero existe. Es un juego bastante sencillo, en realidad no sé si puedo decir que es un juego porque no tiene ni menú, pero fue divertido hacerlo. Y además pude practicar un poco mis habilidades en Blender porque hice modelos para un bar. Si les interesa más en detalle, también hice un video. El próximo fue Doom. Bueno, no Doom, sino una recreación que hice en Unreal Engine de este increíble juego de mi infancia. La idea de hacerlo fue aprender mucho más acerca de Unreal Engine antes de hacer un juego propio más grande. Con este juego aprendí muchísimo, la parte de animaciones, los árboles de comportamiento, multijugador y millones de cosas más. Solo hice el primer nivel y un modo multijugador, y no creo que siga trabajando en él, pero subiré el segundo nivel cuando encuentre un tiempo. Y quizás alguno más en el futuro, quién sabe. Además me sirvió para hacer un video contando todo el proceso y a YouTube le pareció buena idea mostrárselo a la gente. Si no lo viste, lo dejo por ahí. Después del Doom era momento de retomar el proyecto Patas, porque sí, estuvo abandonado por varios meses. Como ya estaba mucho más cómodo con Unreal Engine, decidimos dedicarle unas semanas a intentar hacer lo que ya teníamos hecho del juego en Unity, pero en Unreal Engine, y ver si tenía sentido cambiar el motor. Al final sí, tenía sentido, e hice un video en donde te cuento todas las razones. Luego hice un pequeño juego llamado A Robot with Arms, o en español, un robot con brazos. Fue para la Game Jam que organizó Alba Majo este año y para variar un poco decidí hacer un juego tipo puzzle, porque nunca había hecho algo así. Fue súper divertido porque aunque no tuviera ragdolls, tenía unos brazos que funcionaban con físicas y eran geniales. Y lo hice en Unity, porque en ese momento me pareció la mejor opción. Y con ese juego concluimos todos los proyectos en los que trabajé durante mis primeros 2 años como desarrollador de videojuegos. Actualmente sigo trabajando en el proyecto Patas y pienso enfocar 100% mis energías en él. Sin embargo, voy a hacer juegos pequeños para alguna Game Jam porque son muy divertidas y se aprende un montón. Y posiblemente recree alguna mecánica de algún juego. Y te dejo 2 preguntas. Si desarrollas videojuegos, ¿hace cuánto empezaste? ¿Y alguien sabe cuántas veces dije ragdolls en todo el video? Yo soy Romita, muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.